Acá estamos arrancando como siempre con mates, compartiendo. Hoy tenemos un programa hermoso, tenemos una invitada muy especial. Vamos a estar hablando de un montón de temas súper interesantes, así que no te vayas. Si querés compartir algo con nosotras, querés además dejarnos en el chat todo lo que quieras, que lo leemos siempre al aire, podés mandarnos un mensaje de WhatsApp grabado o escrito como vos quieras al 11 3887 8362. Nos encanta escucharlos, nos encanta pasar los mensajes. Gracias por dejarnos el like. No te olvides de suscribirte a @improts.tv en YouTube y obviamente de seguirnos en Instagram en @reinas_de_copas y en @improts.tv, ok, que acá arriba tenés el Instagram y bueno, del otro lado acá tenés el nombre, acá, por allá, por ahí. Tenés Reina de Copas, que bueno, es @reinas_de_copas. Bueno, ahora sí estamos listos para arrancar este programa espectacular que es auspiciado por Bekim, que en un ratito les vamos a contar qué es lo que tienen para compartir nuestros amigos de Bekim todos los días con nosotros. Vamos a presentar a las reinas que me acompañan hoy miércoles. Hola Nuri, bienvenida. Hola, buen día, buen día. Despertando. Tengo que dejar pasar los aplausos. Ahora sí, los aplausos. Bueno, y acá estamos con un poco de ahí, toda una situación de mucosidad, de liberación, de aceptación. Así que salga. Que salga lo que tenga que salgar. Pero bueno, bien, igual por nada, contenta también con estar acá. Me encanta los miércoles y pensar algún temita como para compartir, me inspira también la dinámica que estamos haciendo, así que bueno, nada, gracias por estar aquí. Gracias. Y también ahí expectante porque a veces no tenemos invitadas los miércoles, es más frecuente los viernes, así que bueno, también me encanta. Soy invitada, ya les vamos a contar. Ya saben, si nos siguen en redes ya saben qué invitada tenemos, si no ya se van a enterar. Bueno, gracias Nuri, bienvenida Marie, ¿cómo andás con esa gorra? Te tapa la cara, a ver ahí. Bueno, lo que pasa es que... No, se te ve igual, sí. Me acosté con el... Bueno, buenos días primero. Me acosté con el cabello mojado y bueno. Bueno, pero por suerte acá tus amigos de Bekim tienen, ahora les pedís un BB cream, algo y un secador de pelo necesitaba. Tenemos que el nuevo producto de The Real Brazilian, que es la maca preta que está haciendo furor, también ese lo puedes poner y... Con el pelo mojado me duermo igual, amanezco... Amaneces como Clarita, con rastas. ¿No? Claro, así amanecí yo hoy. Y la gorra siempre es salvadora. ¿A vos te queda bien? Todo le queda bien a Marie. Sí, le queda bien también la vincha, el recogido, divina. Siempre ahí estirada, aparte. Es como que me hice botox. La fórmula... Botox, Marie, nos tenés que pasar la fórmula. Mentira, gente. Tamiana, es Tamiana. Tamiana, aloe vera. Es Tamiana lo que... Reiki. Bueno, yo estoy muy contenta hoy con la invitada también. Hoy es un día especial para mí y se dio justo hace 10 años que papá pasó al otro plano, así que nada, feliz cumpleaños allá, papá. Está acá seguramente. Sí, Ahora vamos a ver. Que justo. Nos acompaña siempre. Y si querés llorar, llora. Si querés llorar, pero no voy a llorar, voy a llorar de emoción. De que él está feliz. Podés llorar, está bien, es hermoso. No, está bien. Te sale. Todos los días es. Si te emocionás hablando todos los días. Claro. Así que bueno. No hablo más. Pero bueno, es una celebración también, es una celebración, ¿no? Y justo... Una manera de honrarlo. Claro, de honrarlo. Es un tema que quería hace rato hablar y bueno, justo se dio hoy. Se suspendió una vez y ahora tenía que ser así. Hoy es el día. Sí. Hoy es el día. Lo eligió él. Claro. Obvio. Sí, vos sabés que sí, es muy probable. Sí. Sabes que tengo una amiga que perdió una hija muy chiquitita, un embarazo de término en realidad, Jazmín, y ella siempre le festeja el cumpleaños a la hija. Ella tiene un hijo más grande, o sea, el día que hubiese nacido, que fueron el día que nació en realidad, porque nació de término, nació sin vida. Y ella le festeja el cumpleaños y tiene mucha controversia, ¿no? En general la gente le dice, pero ¿cómo le festejas el cumpleaños? Y tu hijo... Yo, bueno, a nivel constelaciones es hermoso que el hijo que nació después, ¿no? Que ahora tiene creo que 7 años, pueda saber que tuvo una hermanita que en general, bueno, yo tuve un no nacido entre Clara y Fran, bueno, muy chiquitito igual, ¿no? Una pérdida de un embarazo muy chiquitito, pero ellos saben, pero no hay como un, ¿no? Pero está buenísimo, porque eso va a ser nunca va a ser no visto, ¿no? Sí, es súper importante que ellos también tengan como esa info, ¿no? Para después ir integrando lo que tengan que integrar.
Y está buenísimo porque el niño, o sea, el hijo, el abuelito, lo tiene reincorporado y la celebra a la hermana. O sea, no lo ve como algo... Claro. Según ella, él, cuando le cantan el feliz cumpleaños, es como que lo viven de otra manera, ¿no? Como esta cosa triste. Claro. Bueno, esto vamos a hablar después con nuestra invitada, pero cuando estás en conexión... esto que aparece por ahí como falta o carencia o ya no está, deja de ser así, cambia, ¿no? Sí, ya los vamos a volver a ver. Sí, no, es que actualmente, siquiera, claro. Ver visualmente. Desde la física cuántica, en realidad uno puede establecer nuevos diálogos, como también cuenta Romy desde su propia experiencia, claro. que me parece maravilloso, como hemos hecho... Bueno, nada, también Sí, desde mi yo experiencia estoy generando nuevos recuerdos con mi papá también, ¿no? Y esa es una manera, digamos, de también estar en conexión. Y de hecho, bueno, nada, como señales, ¿no? Uno por ahí puede sentir esa compañía a través de estar como un poquito como más, con los ojitos más abiertos, sí, pero desde el corazón, ¿no? Más bien, los ojos del corazón. Totalmente. Bueno, esta chica, Tati, siempre cuenta, ella canaliza mensajes. Cuando ella está canalizando, de repente le agarra, algo la toma, agarra un papel y empieza a escribir en verso. Ay, qué lindo. Y en verso hay palabras que no sabe qué son. Y me acuerdo que al principio, como ella sabe que yo soy licenciada en letras, cree que sé muchas palabras. Entonces me acuerdo que me mandaba y me decía, ¿qué significa esto? Ahora que lo googleo. Para. Bueno, y esto, ¿no? Esto y ella decía, cada vez que sabía que le iba a pasar porque sentía un fuerte olor a jazmín y le empezó a pasar después de que pasó la pérdida de la hija, que se llama jazmín. Mirá, o sea, me llegaba un olor a jazmín muy fuerte. Clariorfato se llama eso. Claro. Es un tipo de clarividencia, clarisentencia, clariolfato, clariconciencia. Entonces, sí, es una manera. A mí me pasa es otra mucho con forma la de música. percibir. Claro. Con la música me pasa un Hermoso. montón. Los mensajes de mi papá. Claro, con la porque música, sos auditiva, sí, evidentemente. Sí, de todo me pasa, pero con la música es tremenda. Hace poquito con Guille me pasó que le gusta el tango. Ah, sí. Y dije, bueno, Guille, voy a poner un tanguito en el auto. Y lo iba a cambiar ya cuando terminó ese y arranca uno de Goyeneche, que a él le encantaba. Mirá vos. Y dije, ¿querés que escuche este? Le digo, ¿querés que escuche este tanguito? Y bueno, así que me quedé un rato, bueno, me tengo que bajarle. Era de Saavedra, ¿no? ¿Goyeneche? No, ¿de dónde era? No sé, yo ahora lo estoy escuchando más porque no escucho tango. Claro. Pero es hermoso y llega la música bastante vibracional también. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a hablar hoy también de eso, de la vibración. Vamos a estar hablando en el programa de hoy. Pero sí, es súper interesante, la verdad que sí. Está buenísimo. Estar como más... saber que todos somos canal, ¿no? Saber que todos podemos... a mí me está pasando mucho en las sesiones de registros esto que me viene para otros. El mensaje es... buscá vos, aprendé, conectate, escuchá desde otro, no busques el afuera. Yo siempre digo, me voy a quedar sin trabajo pronto, porque en cada sesión... Nadie sabe más de vos que vos. El otro día tiraste una data que es real. Que en una historia. Sí, que todo lo que te baja ya en algún nivel de conciencia lo sabés. Lo que pasa es que, bueno, por ahí está en un nivel de conciencia que todavía no lo aprendiste a escuchar, pero tu alma ya sabe todo en realidad. Entonces, un poquito eso, ¿no? Un poquito darnos cuenta o tener conciencia de esto. Y yo siempre digo, medio en chiste, me voy a quedar sin trabajo porque voy a dejar de leer registros, porque a todo el mundo le digo... Es más, yo en las sesiones siempre hago como un ejercicio de introspección donde trato de hacerles como los baño en luz y les hago trato de que ellos puedan hacer como están en ese momento. Sí. Y pasan cosas. Y me dicen, uy, les llega info en ese momento y es como que ahí digo, bueno... Ya está. Me quedé sin un paciente. Pero es la idea. Es la idea y eso es lo que yo siento que... Y eso va a cambiar el mundo también. Hablando de registros, quiero tirar un chivo. Creo que el 14... Se está sonando el moco, ¿no? Se escucha. Me muero. Esto es en vivo. La vida misma. La vida misma. Mi maestra de registros va a abrir el nivel 1 de formación, que está espectacular. Marce, ¿vos la hiciste? Lo hicimos juntas, ¿te acordás? El nivel 1. Bueno, lo vuelve a abrir ahora. Va a haber una formación el 14, creo. No, la semana que viene. Esta semana no, este sábado no, el otro. No sé qué. No es el 14, es el nivel 2 que me mandó. ¿Vos te mandó? Yo quisiera. Yo lo voy a hacer, sí, yo lo voy a hacer, seguro.
la semana que viene, el sábado que viene, o sea, este sábado no, el otro, que no sé qué cae. Tampoco. 10, ponele, no sé, 7, no sé. Bueno, es el sábado que viene, online, busquen en @MarcelaMayor en Instagram, está toda la info, se contactan al WhatsApp con ella, va a estar dando el nivel 1, yo la súper recomiendo porque a mí Marce me cambió la mirada sobre los registros akáshicos, yo ya era terapeuta en registros y hacer sesiones con ella y hacer la formación con ella de nuevo, estoy haciendo toda la formación de nuevo, me cambió la mirada sobre un montón de cosas y me amplió, pero muchísimo. Yo me había formado con un chico, que igual lo recomiendo, no voy a dejar de recomendarlo porque la verdad es que él es súper amoroso, Fede Tolosa se llama, es divino y la formación con él fue hermosa, pero a mí me pasaban cosas que yo no estaba pudiendo acceder a determinados lugares y bueno, con Marce lo logré, igual la recontra recomiendo, la formación con Marce. Así que bueno, ya saben, vayan a buscar, cualquier cosa nos escriben y nos preguntan nosotras. Bueno, arrancamos a full con los temas y las cosas del programa. En realidad tenemos 2 temas como importantes antes de que entre nuestra invitada hoy. Vamos a estar hablando y compartiendo. Bueno, Mari va a estar compartiendo un poco lo que le está pasando en estos días, pero cuando ya por ahí un poco más bailado con el tema que vamos a estar hablando con Luciana. Pero en principio, Nuri y yo trajimos como 2 temitas. Vamos a estar hablando de la vibración y yo voy a estar hablando del presente, ¿no? De la importancia de vivir en presente. Así que mientras que ustedes nos cuentan cómo estuvo su semana, cómo están hoy, cómo se sienten, para introducirnos a este tema del presente. Ay, me estoy acordando que vi justo el programa de los chicos de Al Toque y que creo que Nico, que decía que miraba o sea, no podía mirar la cámara porque miraba el monitor. Les cuento, tenemos un monitor que está como más arriba de la cámara, entonces te distrae. Entonces decía que se iba a poner como una madera acá para no mirar. La visera. La visera de Mari, si me hizo acordar. Le mandamos un beso a los chicos de Al Toque, que también salen hoy en vivo más tarde, al mediodía. Así que bueno, me hizo acordar esto que sí, tendríamos que bajar el monitor. Siempre lo decimos, hay que bajar el monitor. A vernos ahí directo. Bueno, porque aparte tenemos data en el monitor, tenemos la hora, tenemos el teléfono, así que de repente lo miramos. Tenemos que mirar cada tanto. Claro. Bueno, mientras nos cuentan cómo están, qué están haciendo, la invitación para hablar un poco de presencia, después hilarlo con lo que va a traer Nuri, la invitación es esta, ¿no? Registren un segundo ahí, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están ahora, en este instante? ¿Estás escuchando el programa? Por ahí estás manejando y lo tenés en audio, por ahí estás cocinando, por ahí estás despertándote, estás en el trabajo, estás en tu casa sentada en un sillón, plenamente mirando por YouTube. Lo que sea que estés haciendo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo? Regístrate un segundo. ¿Cómo están tus hombros? Registra tu mandíbula, los lugares donde se acumula la mayor tensión. A veces sentimos que estamos relajados y tenemos... Re. La lengua no está flojita dentro de la boca, ¿verdad? O los hombros están así, o el cuello está tenso. Entonces regístrate un poquito, registra tu panza, que también es un lindo termómetro ahí como para ver cómo estamos, si está con alguna molestia o no. Si sos mujer, y registra tu útero. ¿Cómo está? Vos te podés tranquilamente dar cuenta en qué fase de tu ciclo estás cuando registrás tu útero como muy a conciencia. Empezá a prestar atención y qué estás pensando. ¿Qué estás pensando en este instante? Y acá no me quiero detener en la típica, vamos a hablar de estar en el presente, no me quiero detener en la típica, estoy acá y estoy pensando que tengo que pagar esto, que tengo que hacer. Pues eso es muy, digamos, es algo que te lo van a decir todo el tiempo y vos te vas a dar cuenta fácil de que te estás yendo del presente cuando estás pensando en los pendientes o en cosas que pasaron ayer o en situaciones en las que te quedaste enganchado y demás. La invitación de anclarnos realmente en el presente tiene que ver también con algo que va un poquito más allá, que va un poquito más profundo que pensar en los pendientes nada más. Por ejemplo, a ver, acá hay algo que siempre traigo que tiene que ver con... A mí me pasó, voy a traer un ejemplo muy concreto que me pasó ayer. Yo siempre traigo ejemplos de mi vida cotidiana, ¿no? A mí me pasa que cuando yo estoy haciendo algo, estoy cocinando, estoy, no sé, en mi casa, me meto en esa tarea y realmente no estoy pensando, o sea, no se me pasa por la cabeza, pero porque tengo... No te cortas un dedo, digamos, por pensar en otra cosa, como me ha pasado. Me puedo cortar un dedo, pero no por pensar en otra cosa, sino por estar por ahí como... Falta de motricidad fina. Claro, pero me pasa cada vez menos, por suerte, pero bueno, me pasaba mucho.
Pero claro, yo tengo una condición, o sea, no me gusta por ahí decirlo así, pero hace poquito di con un diagnóstico de TDAH y posible diagnóstico de autismo, entonces eso también a mí me da como esta cosa de yo entiendo por qué hay gente que no entiende que tengo la mente en blanco y no estoy pensando en nada, o que de repente estoy pensando en demasiadas cosas y ni siquiera registro que las estoy pensando. Romilandia traducido. Bueno, pero te das cuenta de todo tiene eso, un así que sentido sí. Romilandia y Ahora me doy tiene una... Digamos, también hay una base de sustento. Hay un en sustento. Claro, el otro día yo tomo melena de león a la mañana, entonces estaba tomando la melena de león, así mis gotitas, qué sé yo, y mi marido me dice, ay, te está yendo a Romilandia, con cualquiera, ¿no? Porque no. Se nota la carita, ¿no? Como que ya te ve. Digo, no funciona así, no es que me tomo gotitas y me voy a Romilandia. como si fuera la Matrix, Claro. ¿viste? Como en la pastilla Claro, azul. claro. Le digo, la melena de león no funciona No así, es con le digo. pastilla, no hace falta ninguna. No, esto es aparte es a largo plazo, esto es, pará, no, tranquilo. Pero sí me doy cuenta que me enfoca, me ayuda a enfocarme. ¿La melena? La melena, me da mucho foco. A mí me ayuda muchísimo. Yo me recontra doy cuenta de que lo estoy tomando. Para espejar el ajo con limón, no sabes lo que es. Pero eso sería Lo más hice, para chico. la Pero no es- desparasitación. quiero Y decir sí. algo. El otro día dije 2 cabezas Son 2 de ajo. dientes. Son 2 dientes. Dios Bestia. mío, Ya me parecía. imagínate. En realidad son 3 dientes, no son 3 cabezas de porque ajo. te acordás que te dijimos, salís a la calle así. Sí, sí. Yo estaba reconvencida. Porque vas a como... Estaba Imagínate reconvencida. que después uno, Y Lean nada, me como dice- que transpira, los poros y qué sé yo. Lean me hizo ver, porque yo no me Sí. di cuenta que dije 3 cabezas de ajo, qué bestialidad. Al otro día cuando tomé los 3 dientes de ajo con limón, que me hizo una revolución en el estómago, Tremendo. me desperté y te dejó con los pies bien en la tierra. Hablando de, ahora que ustedes están más en tema, para desparasitar, el aceite de ricino, lo dice Frank Suárez. Lo eso. dice Frank Suárez y ¿Qué a onda? Dais pregúntale, porque Bueno. ella justamente lo probó, es bastante fuerte. Sí. Y yo le hice una pregunta justo hace poquito en relación a eso, no me respondió, así que te dejo la tarea para el viernes Bueno. Igual, Romy, para indagar. Ok. igual me parece que con el ajo algo hizo. No, sí, el Porque ajo sí. Yo Sí. sentía que me despegaba algo, como que se me despegaba Y el- algo acá adentro, y me agarró una sensación, no era ni de volver, ni de ir al baño, era una cosa rarísima. Pasa que el intestino limpio es No clave. sabés ¿no? lo que Es fue. clave. Como que no sabía si me bajó la presión, una cosa. Es clave incluso para uno puede llegar a sentir embotamiento, ¿no? Falta de claridad y está muy vinculado al Total. sistema digestivo, el sistema inmunológico también. Entonces, nada, hay un montón, además de memorias y No soy demás, yo, ¿no? son los parásitos. Sí, de hecho yo estoy en una, ¿viste? Con los parásitos digo, quiero elegir como también la forma de este año, digamos, de desparasitar a toda la familia. Y tiene que ser la misma para todos, en el mismo momento todos, Bueno, los yo animales. Hace 2 años hice como una que no recomiendo ahora, pero la hice porque venía como muy desprolija y hablé con la pediatra y me dijo, y mira, dale con todo y después arrancas de cero y mandé mebutar compuesto para todos, que Bueno, no lo yo recomiendo. también. Yo lo hice, el Maté año pasado todo. lo hice y todo. Hice como un borrón y cuenta nueva, que igual tampoco es que haces un borrón y cuenta nueva, pero bueno, Después ocuparse también de darle bacterias benévolas al cuerpo, tenés de que volver a... reconstituir. Exacto. Después de un mebutar porque tenés barre. que... Sí, Ujú. barre todo, lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo, ¿no? Que son como esos jarabes que para... Es el de laboratorio. El de laboratorio, el que Sí, te da yo el le di, pediatra. El le di, compuesto Teo. es el que es con todo. Le di el mes El tema pasado es que- y lo dejó Pasa seco, que no, pobrecito. lo que pasa es que si lo hace solo Teo, esto es para mismo. No, yo sirve. pero yo estoy haciendo la del ajo y Lean pero- también estuvo haciendo la del clavo de olor. pero tienen que hacerlo los desparasitados. tres. Los tres El lo tema es que hicimos, tenés sí. que hacer Ah, los tres el mismo sí, método. los tres. Si Y vos lo le que das pasa es que Teo mebutar no a él, ajo. tenés que tomar todos mebutar. Y pero Ese es el tema. el tema es liberar, sí. Que me pasa que ajo a Teo a la mañana con limón, como No, sí. No, claro, yo tampoco. No hay forma de que Lila de No, ¿sabés enchufarle lo el que ajo. sí comen ajo? Bueno, por lo menos Clarita, los quesos que hago yo. Los quesos de girasol yo le pongo mucho ajo. Él come ajo. Mucho. Pero el pesto con mucho ajo y albahaca. Ah, bueno, el pesto con mucho Eso ajo de sí. albahaca, el queso recién hecho, o sea, con mucho ajo y limón, yo le pongo zarpado, que ya lo abrís así, es como el olor. No, sí, él también. Y Crudo, yo lo guardo hacemos. el ajo en la heladera, agarro los dientes de ajo, no sé si esto le hace perder alguna propiedad o no, pero a mí me resulta mucho. Tengo un frasco donde pelo los ajos cuando los compro, los meto con aceite de oliva, viste que el aceite de oliva se pone duro en la heladera como si fuera Como el aceite de con coco. aceite de coco, y lo pongo en la heladera
los guardo ahí y duran un montón de tiempo y siempre están frescos y siempre tienen como un poquito de aceite de oliva, como que siempre están como... Y yo los guardo ahí y están como más suavizados, me parece. No están tan fuertes. No sé si servirán igual. Sí. Yo se lo corto cuando le voy a En la hacer los fideos, le corto albahaca y ajo y me dice poneme más ajo. Y Bueno, paren que nos estamos reyendo de sí. temas, que tenemos un Parásito. programa a Estado full. de presencia. Sí, el tenemos- presente. El ajo en tu vida. presente. Tenemos un programa a full. Bueno, tenemos una encuesta, Hacker. No sé, ni mire, porque ahora voy a entrar a ver si tenemos una encuesta. Sí, hay una encuesta ahí. Tenemos una encuesta. ¿Cultivas momentos de presencia plena? Que ahora vamos a hablar de eso. Y las opciones que tenemos es sí, intento vivir en el ahora. A veces me cuesta, no siempre estoy en automático. Tenemos ahí dando vueltas, vayan a votar, cuéntenos cómo están con esto y les vamos a contar un poco qué significa por ahí no estar en presencia. A ver, hay algo que yo siempre recomiendo que son los pequeños hábitos, que son estos hábitos que te ayudan, como la gratitud, ¿no? Que te ayudan a anclar algo, porque acuérdense que esto es que viene primero el huevo o la gallina, ¿no? Es como... Si bien hay todo un proceso interno, también lo de afuera, y a veces con un hábito que desde afuera te traiga presencia, lo puedes ir cultivando desde adentro, ¿no? Cuando vos practicás, por ejemplo, mindfulness, cuando practicás, me voy a tomar un mate y voy a sentir. ¿Qué le pasa a mi lengua? ¿Qué le pasa a mi... Tomate el tiempo, ¿no? Voy a comer una nuez y voy a sentir que esta nuez no es lo mismo que comer una frutilla, que hay un cambio, ¿no? En eso, que hay diferencias. Entonces, esos son como ejercicios de mindfulness que te ayudan a anclar, a sentir y como a despertar las percepciones. Esto es un tipo de presencia. Pero la verdadera presencia tiene que ver, como por ejemplo, que esto lo trae mucho Eckhart Tolle, como se quiera, Sí. ¿no? En El poder de la hora, tiene que ver más con, no sé si leyeron el libro, El hombre en busca del destino. Del destino. No sé de lo que se trata, todo es re Bueno, fuerte. Es muy fuerte. Tiene que ver con la vida de Viktor Frankl en un campo de concentración, ¿no? Él fue víctima de un campo de concentración, estuvo todo el periodo hasta el final, él después fue liberado, o sea, no es que se escapa y nada. Toda su Llega familia hasta el final, la mataron. toda su familia pierde todos sus amigos prácticamente, todas sus cosas. Pero él era médico, ¿no? Él era médico y era psicoanalista también. Estaba en propósito. Bueno, el tema es ese, no solamente estaba en propósito, porque ahí perdé todo. Él estaba todo el tiempo en presencia y hay una escena del libro donde él relata que ve que hay un chico que está teniendo pesadillas, ¿no? Pesadillas y alguien lo quiere despertar. Tipo, no, pará, despertalo. Y él en ese momento le dice, no, pará, no lo despiertes. Está teniendo pesadillas, pero si lo despertás, la realidad. va a estar en esta realidad cagándose. Está durmiendo, déjalo dormir, ¿no? Y ¿qué pasa cuando dormimos? Cuando dormimos estamos. O sea, la mente va, viene, sale el cuerpo, tenemos pesadillas, pero estamos ahí. Se nos pasan los dolores. ¿Viste que te dicen dormite que se te va a pasar y te va a dejar de doler? A los nenes les decimos dormí que cuando te duermas te va a dejar de doler. Y en la canción tercera edad, de- ¿por qué duermen tanto los viejitos? Me acordé de la Mi canción abuela de lo mejor Spinetta. que como que ella disfrutaba justo, ay chicas mi nariz, bueno, no importa. Era dormir justamente, Sí. porque era también encontrar la posición para dormir, Claro. pero sí, se van las nanos. Se va todo. María, ¿vos ibas a decir? La canción de Spinetta me acordé. ¿Cuál? Que dejen dormir al niño, ¿cómo era? Déjalo niño que duerma. dormido? El niño dormido. Plegaria para un niño Plegaria dormido. para un niño dormido. Ujú. Al nenito de la calle, que lo Sí, dejen dormir y que sí. sueñe con sus bicicletas. Es que, claro. Ay, es muy... Sí. Bueno, pero también eso tiene que ver, ¿no? No todos pueden lograr lo que lograba Viktor Franklin, que es estar despierto y estar en un momento de, a ver, Adversidad de adversidad profundísima, extrema, total. extrema, total. Y hoy, por ejemplo, hoy a la mañana me pasó, hoy hacían 10 grados a la mañana, que es frío, 10 grados centígrados, es frío, y salir así musculosa, estoy en una obra en casa, tenía que vaciar el depósito que tengo, que es el baño de afuera, tuve que vaciarlo todo para que lo puedan usar. Entonces, bueno, salí musculosa y salí no sé qué, y no sentí frío. A mí me pasa mucho esto, cuando estoy haciendo algo, no pienso en el frío, no. Bueno, eso también, cuando empezás a pensar en los factores externos, frío, calor, te levantás a la mañana, hoy va a ser, miramos la temperatura, ahí ya estamos saliendo del estado de presencia. El estado de presencia es lo que siento. Si yo salgo en musculosa y no siento el frío, no hace frío para mí. ¿Sí? Y eso es ahí es donde yo quiero como que entremos y que nos demos cuenta, y lo voy a dejar de tarea para que se lo lleven, pues se nos va a ir el programa, si no.
Pero empezar a darnos cuenta cuánto es una construcción mental y cuánto es lo que realmente estoy sintiendo. Y esto lo voy a hilar con un poco lo que vamos a hablar después, ¿no? Pero ante una pérdida de una persona, y digo pérdida porque es la construcción mental que traemos en este programa, de esta sociedad, ¿no? ¿Cuánto hay realmente de sufrimiento y de sentimiento propio y cuánto hay de construcción social y cuánto hay de lo que debería sentir? Prestemos más atención, ¿no? A todo, estamos caminando por la calle o hoy caminando, salí a comprar acá, cuando llegué temprano salí a comprar yerba y veo como había una pareja con un nene upa y estaban contentos que estaban llevando al jardín. La mamá decía, ay, lo voy a peinar, no sé si primer día de jardín, no habría foto, ya hoy primer día no, pero algo habría, estaban contentos, ay, te peino, no sé qué, había, estaba mucha emoción, ¿no? Y yo pensaba, la emoción que yo sentí o que sentía, que en realidad yo no sentía mucha, pero la emoción que sentís cuando el primer día de clase, así que yo, ¿es real o tiene que ver con está creciendo, está siendo más grande en función de lo que la sociedad dice que debería ocurrir? Porque hay un montón de nenes que no van a la escuela y crecen. ¿Hay una emoción real de felicidad genuina de que ese nene va a estar en el sistema escolar o lo hago por automatismo? Ay, me emociona porque siento que me tengo que emocionar y si no me emociono está mal o si no me emociono. Prestemos atención, porque muchas veces las emociones que sentimos, las temperaturas que sentimos, son condicionadas también. Y eso es no estar en presencia. Estar en presencia es ser consciente. Por eso digo que es ir más allá de siento la temperatura del mate, es ir más allá. Es darme cuenta cuánto es realmente mío, genuino, y cuánto estoy realmente sintiendo en este despertar de los sentidos y cuánto es construcción social, ¿no? Me corro y ahí empieza la ansiedad también, la depresión, porque entonces me acuerdo de cosas que pasaron, entonces me cargo con carga mental de cosas que no son mías y quiero resolverle la vida a todo el mundo porque me acordé, a mí me pasa todo, me pasa un montón, no es que yo lo traigo porque es algo del lugar donde quisiera llegar algún día. Claro, algo que estás trabajando. Claro, me pasa un montón esto de, no sé, estoy a la mañana preparándome para salir y de repente ay, amor, vos me habías dicho que hoy te ibas a ir a tal lado. Y ya estoy yo queriendo armar una logística, ¿no? En función de, porque me acuerdo de cosas que él me había... En vez de decir, che, ¿cómo viene tu día hoy? De nuevo, de cero. Decime, sí. Yo siempre necesito de cero. Claro. Nunca me acuerdo lo que tiene. Gracias que me acuerdo de lo que tengo que hacer yo. O decirle, che, yo hoy necesito hacer esto. Por ejemplo, hoy le mandé un mensaje porque tenía que transferirme algo para yo para pagar la escuela. Le mandé un mensaje re largo. Me di cuenta, me dice, no entiendo tu mensaje, ¿cuánto necesitas que te transfiera? Me dice, decime el número y ya. O sea, cortito y como dicen. Lo demás es todo tuyo. Importante. Claro, yo le había mandado, no, porque hay que pagar el campamento, hay que el anticipo, no sé qué, y no, hoy me tienen que entrar un pago más tarde. Explicación que, necesito que hoy, para las 12, haya en mi cuenta esta plata. ¿Me podés pasar o no? Si no Bueno, y eso también es algo que yo también estoy aprendiendo. A sacar el ruido mental en lo que digo y en lo que pienso, porque lo que digo es un reflejo de lo que estoy pensando. Estoy pensando todo ese quilombo. Ese quilombo lo pensé. Por no pensar tanto, Nuria me tuvo que escoltar hoy. Que quedó sin nafta. Hermano, gracias, por suerte dije, no. Ay, pues no, por suerte no. ¿Te había prendido la lucecita ya? Sí, le dije, me acompañás atrás por las dudas. Igual, ¿qué hubiese podido hacer? Y la llevo a la... agarrar un bidoncito y volver. Y sí. Ah, claro, te lleva a cargar. Claro. O con un... No sé, igual a mí no me va a pasar. Pero... Es que ayer fue un día largo. Un día largo y lo vi y dije, bueno... Vos te fuiste a Capital. Podés trasladar, sí. Creo que Por la nafta, cuando es así, la trasladás, no sé bien cómo. Sí, la tenés que poner. Cargás bidón y la ponés. Y la ponés. Claro, la ponés y llegás de nuevo. O sea, como que está bueno. No todas las estaciones de servicio te venden bidones de nafta. No, hay que ser muy simpática. Bidón, tenés que comprar el bidón y serle pequeño. Pero no todas te venden. No tienen bidón. O sea, tenés que por ahí comprar un bidón de otra cosa. Antes sí pasaba. Otra cosa que podés hacer, no aconsejable en su casa, que yo lo he hecho tenerlo una vez. Al bidón. No, es pasarle de un auto a otro, hacer... Ay, sí, eso no lo puedo... Ay, yo lo tuve que hacer, como chicas. mucha impresión. Trabajé en una estación de servicio. Ah, me muero. Mariel Playera. Me confundí. Sí, tenía 19 años. Me confundí y le puse gasoil. Tremendo error. Lo destruís. No, fue tremendo. No. Bueno, al revés. Sí. Bueno, la cuestión es que tuve que poner la manguera y... Sí, tenés que sacarlo. Sí, que no era tanto y que el tipo tampoco tenía o sea, no me pidió tanto porque dice, ¡ay, no! Y me di cuenta ahí. Bueno, vos sabés que en la camioneta tienen la tapita. Ya tenía parásitos en esa época. Cuando vos lo abrís, dice, hay un cartel así
que lo está puesto a propósito. Sé que a muchas le habrá pasado eso, que Ay, dice qué sol, bueno. cargar con gasoil grado 3, así en amarillo. Buenísimo. Yo lo tengo que poner. Atrás de la Yo lo tapita tengo lo que dice. poner. Perfecto. Si bien vos lo decís, ya si el playero, vos se lo decís, no lo ve, ya es como que sí, parásito, todo tiene. Parásito, no sé. ¿no? Y aparte que había pasado una cosa, se rompió las mangueras de gasoil, en esa época eran rojas, no me acuerdo, ahora no le presto atención, pero era roja y las otras de otro color. Creo que se rompió, no sé qué, y pusieron de reemplazo la roja en la nafta, no bueno, sé, ahí hay alguna algo cuestión, colaboró ya a ni tu me acuerdo. confusión. Sí, colaboró a mis parásitos Bien. culpables. Bueno, y esto que traía de lo que pienso y lo que digo, también hace al tema que vamos a hablar ahora, que vamos a hilarlo con el tema que trae Nuri, que tiene que ver mucho con mis pensamientos o sea, que, a ver, esto de pienso, emociono, hago, vibro, o sea, todo esto, ¿no? Mi pensamiento genera una emoción, o sea, mis emociones generan pensamientos, mis pensamientos generan acciones y las acciones es lo que voy a empezar a traer y voy a generar, ¿no? Ya desde que estoy pensando, estoy vibrando ¿Y qué pasa con los campos energéticos? ¿Qué pasa con el campo en el que estoy, con mis pensamientos? ¿Vieron que hay o sea, de hecho pasa, el otro día soñé, voy a contar esto para darle pie a Nuri porque es tremendo, soñé que tenía tumor cerebral, me despierto así tipo, che, soñé que tenía un tumor cerebral, le digo a Fer, porque yo ayer vi una serie, yo no sabía, estaba viendo una serie, anteayer me quedé viendo una serie de una nena que le daba tumor cerebral, yo soñé con eso, se ve que te pasé el sueño. Sí, pasa eso. Claro. Entonces digo, ¿sabés que sí? Me pasaste el sueño. Bueno, obviamente es querer o reventar, pero Sí, yo es soñé verdad. una situación, cuando se las cuento, era la situación de yo no vi la serie, no sabía que estaba Él viendo la había serie. sentido eso, había vibrado eso y bueno, esto ahora se va Y lo soñó. Se va a comprobar, justamente vamos a compartir un videíto y Vamos a hablar de tiene, eso. tiene re que ver, nunca ¿Querés me que pasó arranquemos igual. con el videíto? Sí. Así Dale, lo introducimos. sí, por fin. Dale, hacker, si tenés por ahí el reel, hagamos una cosa. Como el reel va a empezar, ya sabemos que empieza Medio empezado. empezado. Lo que Lo hacemos claro, o nos tapamos los ojos. A mí me pasó que había gente abajo de mi casa, yo soñaba que había gente abajo de mi casa hace muchos años, y Lean también, que estaban con música, todo lo mismo, y que bueno, ellos estaban tranquilos ahí, pero era un montón de gente conversando. Y soñaban lo mismo. Sí, y después hemos visto. Pero no, pero en ese momento soñaban lo mismo Lo porque se mismo pasaban los y sueños. Parece, y después cuando, sí, yo he visto gente después de ese sueño, pero para otra historia. Para otra historia, sí. Bueno, vamos a compartir un reel, ahí está. Cuando quiera hacker le damos play y lo escuchamos. Wow. Ahí vuelve a arrancar. Ah, no. Ahí sí. Wow, mira el agua. Wow, tremendo. Bueno, Tremendo. hermoso. Ay, Nuri nos va a contar qué es esto que está ¿Cuánta pasando enseñanza ahí? nos trae una ranita? ¿no? Claro. Bueno, hay Nikola Tesla, lo voy a citar porque también es digamos, un alma que es muy, muy, muy grosa, un científico, si no lo pueden investigar, su biografía y demás. Del siglo XIX-XX, porque nació en el 1800 y pico, murió en el Como diría 1920. Dai, silenciado. No decimos nada más. Sí. Y bueno, y él decía, para entender el universo hay que pensar en términos de vibración, frecuencia, ¿sí? Y sonido. Es como la única forma de entenderlo. E incluso también hablaba de que la vibración crea materia, ¿no? O sea, una de sus afirmaciones hace un montón. Y bueno, y él su vida, digamos, se encargó de hacer experimentos y demás para tratar de colaborar y dejar un legado al mundo. Él murió pobre porque todo como que lo invirtió en esto, ¿no? Como para dar una mano al mundo y que hoy sigamos teniendo experiencias en relación a estos descubrimientos. Y bueno, nada, por ahí es súper como uno dice, sí, ¿no? Como todo es frecuencia, todo es vibración, todo es sonido. Y por ahí decimos, sí, claro. Pero en el caso de este videíto, ¿no? Nos lo está mostrando visualmente. Nosotros por ahí podemos a veces entender las cosas desde la razón, pero muchas veces
hay como un laborito posterior para integrar esta información. Y lo visual nos está mostrando esto, digamos, algo que podemos decir como así rápido y cortito. La vibración está creando y afectando al entorno, ¿sí? Creando una realidad que modifica el entorno. ¿Por qué? Porque el agua, que además es transmisora también de sonido, uno puede aplaudir en una... He hecho también esto en un lugar hermoso de Tailandia, que acá la invitada anduvo por esos lados también. Había una laguna, no sé, súper divina, que aplaudías y se armaban mandalitas, ¿no? O sea, vos aplaudías. Wow, en el agua. Sí, no se podía hablar, y como que... entonces, el agua es transmisora. Mirá qué interesante lo que acabas de decir, no se podía hablar. No, porque justamente también eso repercute en el ambiente, ¿no? Era como un lugar así, obvio, yo fui sin niña porque no tenía a mi hija. Y nada, esta ranita, ¿no? Esta ranita nos está mostrando también incluso, bueno, nosotros si nos ponemos a pensar en nuestra composición biológica, somos 70, 80, no sé cuánto porcentaje de agua. Sí, entonces, ahora antes se decía 60 y ahora se sabe que es más. Se sabe que es más, sí. Primero... claro, está bueno que exista la ciencia para que después compruebe todo esto, porque primero como que muchas veces la ciencia como que pareciera que se contrapone con todas estas que empiezan siendo teorías, ¿no? Pero después hasta que investigan y la ciencia es conocimiento, exactamente, conocimiento ancestral. Pero después terminan siendo los mismos científicos los que comprueban esto y bueno, y ahí tenemos la posibilidad quizás de acceder a otro tipo de público, por decirlo así, que por ahí es más del palo de la ciencia y necesita que esté comprobado científicamente como para decir, bueno, sí es verdad. Sí, está bien. Pero bueno, entonces, esta ranita, ¿no? Está como cumpliendo su dharma. El otro día hablamos un poco de karma dharma. Está como cumpliendo su función. Simplemente haciendo lo que tiene que hacer, no sé cómo se dice, robar, croar, no sé. Croar, ahí está. Y nosotros, siendo humanos y conscientes, también tenemos una nota. También emitimos notas al universo, ¿sí? Esas notas arrancan, ¿no? Arrancan acá, arrancan en el pensamiento. Uh-huh. Entonces, esas notas está bueno, como decía Romy, está como muy vinculado como a este estado de estar atento, en qué nota me estoy hablando o qué nota estoy emanando, ¿sí? Quizás esto lo podemos, como les decía, como quizás lo podemos comprender de alguna manera, pero como también la invitación es a integrarlo quizás desde lo visual, que es como... Y nada, irrefutable, ¿no? Como que indiscutible. Uno dice, sí, che, es verdad. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos modelar la vibración en la que estamos. Hay una forma, o sea, si bien no es de un día para el otro, todo requiere un esfuerzo, todo requiere un músculo que hay que ejercitar, que es la voluntad. Y entiendo que eso es algo que no, digamos, sí, que a veces como que cuesta, ¿no? A veces el estado anímico de las personas... la verdad es que hay un porcentaje muy alto de personas deprimidas, ¿no? Que como decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído, pero bueno. Es que en realidad es eso que decíamos antes, ¿no? Tiene que ver con la falta de presencia, que es la distracción, te lleva a la ansiedad y a la depresión. Uh-huh. Que tiene que ver también Hay que con tratar de sonreír un poco. Que la sonrisa química. sanadora. O sea, un ratito, aunque sea somos una farmacia. Somos, como decía el otro día Euge, somos una farmacia, somos pura química. Entonces, como decía recién Maru, claro, sí, sonreír más, por ahí. Aunque estés triste, mirate en el espejo, sonreí. Es que eso ya primero, genera una química, ¿no? Claro, forzalo primero. Exacto. Entonces, existe una manera como de, sí, obviamente a través de la voluntad, pero también lo que por lo menos entiendo, ¿no? Nos va a permitir como desarrollar esa voluntad empiece a crecer en mí, también es la disciplina, ¿no? Como sostener un hábito, por ejemplo. Entonces, si entendemos que somos vibración, que todo está vibrando, de hecho el otro día también hablábamos de que el origen del universo es a través del sonido, o sea, desde los Vedas se habla y se explica de esa manera, ¿no? El comienzo del universo es a través del Om, de la flauta de Krishna y demás.
Entonces, si todo está vibrando, todo es vibración, entonces, ¿cómo puedo hacer para crear, ¿no? De alguna manera, la ranita nos está mostrando cuánto podemos crear nuestra realidad, ¿no? Somos co-creadores de realidad. Entonces, si dejamos de echarle la culpa a Dios, o al presidente, o al vecino, o al mal amigo, o al tal y tal, al marido, a la esposa, de nuestros propios males, entonces y nos ocupamos, como decía también Romy el otro día, nos ocupamos de empezar, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Me pasó lo peor que me pudo haber pasado en el día de hoy, ok, pero ¿a qué nivel de frecuencia estoy? ¿Qué preguntas me puedo llegar a hacer? ¿Qué estoy atrayendo? Ok, paro, respiro y respondo esas preguntas, ¿no? Como, ¿desde qué frecuencia lo estoy haciendo? Quizás estoy vibrando, ¿sí? Un poco también eso, las enfermedades, el sistema inmunológico, a veces también nos están más deteriorado, ¿no? Me estoy enfermando mucho. Bueno, vamos un poquito como también a autopreguntarnos, ¿sí? Este tipo de interrogantes que nos van a permitir por lo menos ser un poco más conscientes de lo que está en mis manos. El alma tiene libre albedrío. Yo por lo menos vengo como ahí de una filosofía en donde la creación, hay un creador detrás de todo, artífice de todo lo que nos ocurre nos está pasando porque podemos atravesar como esa dificultad, hay fortaleza detrás de cada batalla, por decirlo así, o detrás de cada obstáculo que por ahí se nos pueda cruzar en el camino. Bueno, el Atlántida, no sé si escucharon, sí, supuestamente a través de la vibración que emanaban todas las personas, esa ciudad se había puesto bastante heavy, vibraba la tierra todo, entonces como la tierra estaba vibrando negativamente a través de los pensamientos y las cosas que hacía la gente en ese momento, el agua los tapó. Ah, mirá vos. Porque el agua supuestamente limpia. O sea que supuestamente vino a tapar. A limpiar, a barrer todo lo que estaba pasando ahí, porque era un lugar, era como muy, ¿cómo se dice? Muy espiritual, y a partir de que murió la persona, o sea, que dirigía ese lugar, que era como un santo, la gente empezó a hacer cosas que están pasando ahora. Claro, mira. Entonces emanaba toda mala energía y el agua lo limpió. Me viene esto que sí, mira, no sabía eso, esa teoría está buenísima, a mí me encantan todas estas cosas. Me viene esto que decía Nuri de la creación y la vibración. Creo que en casi todas las religiones, de una manera u otra, el inicio del universo es nombrando, ¿no? El verbo también. Lo primero fue decirlo, y a través de lo que digo se crea, y esto es para que tengamos presente. Ser, hacer, tener, ¿no? La coherencia Claro. de ser, hacer, tener. Y la verdad es que bueno, nada, hay como una conclusión ahí que les voy a compartir, así ya podemos presentar a la invitada. Y es también poner en foco, digamos, en la energía que estoy habitando. Simplemente la energía. Sabemos que somos vibración, sabemos que somos energía. Una simple ranita nos lo está mostrando. Es ¿sí? hermosa, sí. Entonces, ¿a qué me estoy exponiendo para que mi energía, ¿sí? Vibracional, pueda ir como elevándose de a poco? Entonces, yo les iba a traer unos chiches vibroacústicos que me los olvidé. La próxima. Sí. La próxima hacemos todo de sonidos y lo podés hacer en vivo. Que son Como lo hicimos más... con el bong. Claro. Gong. Con los gongs, exactamente. Aparte Nuri te hace volar. Entonces, ay, Es casi qué como linda. ir a ver a Hernán Cataño. Es hermoso, es hermoso. A ese nivel. La verdad que justamente el palo de la vibroacústica también me voló tenemos la que cabeza, traer me encanta. Está virtual, pero tenemos que traer a Vilma, la vibración del sonido, que ella es locutora, pero armó toda una formación de, bueno, con este entendimiento de lo que digo, cómo lo digo, las palabras, la forma, el tono, cómo hablo, cómo me expreso. Claro, todo. claro. Es muy sutil y se puede ir muy, muy profundo, porque todo, digamos, empieza desde el pensamiento y desde, como hablábamos el otro día también, diálogo interno. Entonces, Claro. ¿cuál es la energía que me está habitando? No para castigarnos, sino para observarnos y transformarlo. O sea, podemos modelar nuestra energía, podemos modelar nuestra vibración. Es
es así. Y al que duda, y no porque lo digo yo, sino eso, porque lo vivís, ¿sí? No. Entonces es una experiencia que no se compra. No, y hay ¿sí? pruebas Ni científicas. te lo pueden contar y demás. Hay pruebas científicas, hay otros videitos que otro día vamos también a mostrarlos que están espectaculares. Entonces también quizás es prestar atención en qué entorno, ¿sí? Me estoy moviendo también. La energía de la crítica, ¿sí? La energía de la crítica es muy, muy densa. La energía de la queja es muy, muy densa. Entonces, empezar como también a hacer como esta cuestión de pulir y de tamizar un poquitito como mis relaciones, mis vínculos, mi círculo de influencia, establecer hábitos, ¿sí? Para modelar esta vibración, respiración, alquimia interior, o sea, respiración, yoga, cultivar estado de presencia, cositas simples, disfrutar el momento de sentarte a comer y no mirar el celular, no sé, como de acá, etcétera, etcétera, etcétera. Investiguen sobre la molécula del agua. La ¿no? molécula de Masaru era, no, ¿cómo se llama el japonés que hizo? Ese era el experimento ese, que... Y que bailen y canten. No, hay un experimento muy hermoso que lo que trae es que este científico japonés lo que hizo fue justamente eso, fue corroborar a través del microscopio cómo la molécula del agua se comporta con determinadas vibraciones tonales emitidas por frases que decimos, cosas que decimos y demás. Hizo una exposición en el metro de Nueva York donde estaban las fotos enormes, así pegadas como empapelando todo el metro de Nueva York, y ahí decía, esta molécula fue expuesta a te amo, esta fue expuesta a te odio, esta fue expuesta... No, es increíble, Tremendo. es increíble y real, ¿no? Como que decís, a veces, como decíamos antes, necesitamos ver quizás para como integrarlo. Uy, sí, es verdad, yo ya lo sabía esto, pero en realidad viéndolo desde un videíto, desde un gráfico, así como, wow, tan obvio, es también una manera de empezar, como quizás una buena manera de integrar, porque de eso se trata, porque a veces sabemos, conocemos, entendemos, bla, 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 pero después del dicho al hecho, la integración es parte del trabajito del proceso personal y de la evolución de cada uno, y cada uno tendrá como su límite, su aspiración y su propia, como su propio Shakti, su propia energía de hasta dónde, ¿no? Entonces, antes ya de presentar a nuestra invitada Es que de justo hoy, fue al baño, así que vamos a darle un minuto. Entonces, por ahí la invitación es hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu vibra? Igual ¿Sí? acabo de mandarle ahí al hacker para que pase la foto de la molécula del agua para que... esa no, la que te mandé recién. Esa no. Esa después, esa después la compartimos. Hay una esto que hablábamos de la molécula del agua, de te amo, te odio, sobre qué están expuestas. Hay una... bueno, ahí no sé si le habrá llegado, pero la busqué ahí rapidito en internet. ¿Cómo podemos ver cómo se comporta la molécula del agua ante frases de amor? Y ahí está. Y cómo se comporta ante frases de odio. Eso es microscopio. Vos sometés a una molécula de agua a vibración de amor, así se comporta. Amo. A vibración de odio, así se comporta. La conclusión, chicos, Pero esto es amemos física. más. Esto es química, biología, física. O sea, esto no químico. No es algo esotérico y loco. No. Pero el amor... De Romilandia nada más. No, o de Nurilandia en este caso que me está contando. Nurilandia. No, chicos, bueno, entonces, claro. para cerrar entonces, ¿cuál es tu vibra, no? ¿Cuál es mi vibra? Chequeemos, ¿cuál es mi vibra? Lo que me está pasando, sí, está pasando, no lo voy a negar, no vamos a ser negadores seriales, pero sí, atender a cuál es la vibra y cuál es la posibilidad de amplificar esa vibra. Hay un montón de formas de amplificar la vibra, ¿sí? La exposición a la terapia sonora es una, escuchar mantras es otra, bueno, un montón. Así que vamos a dejar acá con este tema, que igualmente todo está relacionado. Totalmente. Investiguen eso, ¿no? Esto que trae Nuri no es inventado por Nuri. O sea, esto, ¿no? Traje lo de la foto que la busqué rápido, pues esto. Hermosa. ¿Tienen dudas? Ahí, como decía Maite Isá, hay gente que tiene como la capita que separa el cuestionar. inconsciente del consciente como muy thick, o muy gruesa, ¿no? Y necesitas mucha comprobación para poder ver. Bueno, esto es todo comprobable y chequeable. Exacto. Y la foto que había mostrado el hacker antes, que si querés poner la hacker, que la había traído como para ejemplificar esto que trajo Nuri hace un ratito de lo ancestral, ¿no? Y cómo la ciencia corrobora. Esa foto que está ahí es cómo se ven dos partículas de luz entrelazadas cuánticamente. ¿A qué les hace acordar?
¿Qué es? El yin y el yang. Ah, claro. El yin y el Eso yang. es nuevo. Esa info, esa foto es nueva. Pero ¿hace cuánto ancestralmente los monjes vienen hablando de el yin y el yang? Y cuando vos estudiás, ¿no? ¿Qué significa que se entrelacen dos partículas de luz y qué efectos magnéticos hacen esto de los polos opuestos? Están representando el yin, pero perfectamente representado el yin y el yang. Entonces, al final del día, vamos a seguir dudando de todo el conocimiento ancestral. Vamos a tener y si nunca se generaba esta fotografía... Krishna decía, perdón, en el Bhagavad Gita dice, el que duda no es feliz ni en esta ni en la próxima vida. No. En algún momento llegan las confirmaciones. Bueno, ahí llegó la molécula del agua. Bueno, por eso investiguen que la info dura, si la quieren, está. Está y cada vez está más. Ese es el tema. Cada vez está más corroborando y confirmando todo lo ancestral que ya Gracias sabemos. a Dios. Bueno, gente, estamos listos para recibir a nuestra invitada del día de hoy. Ya la tenemos acomodada, ya la tenemos sentada, ya está en el estudio de Improts TV. Vamos acá a darle la bienvenida. María, ¿la querés presentar vos? Presentala. Yo le quiero dar pie para que hable y ella no hay manera. Después, ¿viste? La gente dice que yo no hablo mucho, pero hablo Dicen que no. lo necesario. Bueno, por eso, Soy de pocas palabras. Vamos a presentar a Luciana Ailén de Lorenzo, que es nuestra invitada especial con la que vamos a estar hablando de la vida después de la muerte y la comunicación entre las almas. Hola, Lu, ¿cómo andás? Hola, chicas, ¿cómo andan? Bienvenida. Presentate, Gracias. Luciana Heilin Di Lorenzo. Ah, Heilin, ¿cómo se pronuncia? Es el nombre. Ilén. Mi segundo nombre. Lo dije bien. No, ¿Qué yo me le digo, decís? ¿por qué te digo Heilin? A No sé qué- todos me dicen Gilén, Gilén. o se piensan que es el Yo apellido. pensé que era tu sí, apellido. pasa. Sí. Es mi No, segundo. claro, no, es el nombre. No, es el y era nombre. Ailén, Es ¿no? como Ailén, pero con H. Claro, Es de A con Ailén, H. lo dije bien. Muy original. Muy bien, muy bien. Bueno, bien. Estamos acá, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, ya estuviste escuchando todo el programa, vamos a estar hablando y hoy es el aniversario de la partida del papá de Mari, también es un tema como muy delicado y muy sensible que el día para hablarlo era hoy, justo, con vos acá en el estudio. Pero bueno, antes de eso, presentate un poco, contanos qué es lo que haces, tus redes sociales también, así las compartimos y ya te pueden ir a seguir. Bueno, mi nombre es Luciana, mis redes y mi Instagram es Amanecer Akáshico. Y bueno, hago registros akáshicos, doy cursos de registros de mediunidad, hago sesiones de mediunidad, sesiones de sanación. Y el tema que voy a compartir hoy, primero agradecerles por el espacio. Gracias a vos Y por feliz estar. de compartirlo Gracias. porque me encanta. Y siempre, como le contaba a Mari, íbamos hablando en el viaje hoy mientras veníamos y ella me iba compartiendo lo de su papá. A mí me gusta compartirlo. Me gusta compartirlo desde la experiencia, ¿no? De la experiencia en sesiones, de la experiencia en cursos, de lo que yo fui sintiendo, no desde la teoría, sino desde la experiencia mía. Quizás hay muchas posibilidades también, siento que es un tema amplio. Justo también lo íbamos conversando con Mari, que hay muchas posibilidades, muchos escenarios. Y obviamente no quiere decir que vaya a tener todas las respuestas, pero sí voy a contestar desde mi experiencia y desde lo que puedo compartir y aportar sobre el tema. Y bueno, Luna. ¿Y también? Perdón. No, está bien. No. También viéndolo desde el lado, ver la mediunidad desde el lado espiritual, ¿no? A mí me pasaba una cosa cuando era chica, yo siempre veía, tenía esta sensación cuando veía una persona muerta, un cuerpo muerto, de sentir de chiquita, de decirme, ¿no? ¿Y qué es lo que le daba vida a ese cuerpo? ¿Dónde está? Entonces creo que esa es una parte es una forma muy fácil de conectar ahí con el alma, de una forma... Hay muchas cosas que en el plano físico las damos por hechos, entonces no vemos que las tenemos ahí adelante, ¿no? Para Claro. las personas que no creen o que creen un poquito menos, un poquito más. Creo que ver a una persona al cuerpo ya sin vida, creo que es la prueba para mí más grande de que algo le daba vida y hoy no está en este plano. Y ¿no? saben que se puede ver, o sea, yo lo viví. O sea, vos, cuando estás en el momento en que una persona se va, vos podés ver el desprendimiento, o sea, algo sale del cuerpo y se ve, es visual. O sea, esto lo quiero traer porque muchos médicos aparte Y lo el sonido. cuentan. El sonido también. Es como una exhalación. Y muchos médicos cuentan que lo ven, que están en el hospital y que pueden ver
yo digo el alma, pero cada uno, bueno, no quiero como etiquetar, salir del cuerpo algo y esta exhalación como que no la hacen con la boca. Es como que se desinfla, como un, ¿no? Wow. Y se ve, o sea, el tema es, andá y velo, ¿tenés dudas? Andá a un hospital y esperá que se muera alguien y andá y quedate al ladito, o sea, ¿no? Y Lu, ¿qué nos puedes contar sobre la mediunidad? ¿Qué es la mediunidad? Bueno, ahora con esto que compartía Romy y que es verdad que y también escuchándola con lo que compartía antes del sentir, de estar en el presente y sentir, se me venía la imagen de mi abuela, no sé si presenciaron, bueno, acá Romy compartió que sí, una chica conocida, también me contaba en el trabajo que ella trabajaba en un hospital también y en la parte tenía una parte que estaban los fallecidos y ella como era medium escuchaba, ¿viste? Todos somos medium, ahora después lo vamos a hablar, pero ella escuchaba, veía las almas y la experiencia que yo tuve, tenemos esto también, que se habla o que se ve desde acá, desde este plano físico, siento que tiene que ver, como es un tema también todavía tabú y de miedo, ¿no? Esta sociedad como que lo ve desde... Muchas desde películas miedo, de Hollywood sí. nos metieron miedo, ¿no? Sí, y en realidad ese momento, desde la experiencia, obviamente que hay diferentes experiencias, pero la muerte en sí, o sea, haberla vivido muerte física con mi abuela. Ella la vi en su proceso que tuvo cáncer, entonces estuvo sufriendo mucho durante el proceso, el último tiempo con el cáncer, y en ese momento me tocó estar justo en el momento que trascendió, que falleció, y para mí en ese momento fue eso, yo sentí paz, o sea, sentí paz, o sea, sentí la energía de paz en ese momento, o sea, así fue la trascendencia para mí y así lo sentí. Sentí esa paz y sí, ella exhaló y asimismo el cuerpo se vació de todos los líquidos, de todo lo que tenía. Es ese momento, es esa, bueno, ¿no? Como dicen, la vida es la inhalación, la tomás y después estamos ¿La tomando. exhalas? La exhalás. La exhalás. Wow. Y también, bueno, la mediunidad, ¿qué es? Todos somos medium, como compartía Romy Que es traerte antes. un cachito del micrófono ahí. Sí, O si no, ahí. tráetelo, mira, yo me lo pongo, como me pasa lo mismo, me lo pongo un poquito afuera. Ah, bueno. Acá estamos en vivo y estamos todos aprendiendo a estar en micrófono, que es un tema también. Ahí se escucha mejor. Sí, no, igual se escucha, pero para que se escuche más claro y ahí está. Bueno, la mediunidad, todos somos medium, todos somos canales de información. Yo siempre trato de explicarlo desde el plano, verlo desde el plano. Acá estamos en el plano físico, pero nosotros somos multidimensionales, entonces habitamos muchos planos. Verlos desde el lado, así como cuando fallecemos y ya esa alma no está en el cuerpo, ¿no? No está enlazada al cuerpo. Vernos como espíritus, cuando nosotros no estamos encarnados, nos comunicamos telepáticamente. Y eso es lo mismo que podemos hacer acá y que lo hacemos de forma inconsciente. Algunos al limpiar el canal, a estar más conectados, lo pueden percibir más conscientemente y otros no, pero eso no quiere decir que no suceda. Siempre estamos comunicando telepáticamente. Siempre nos estamos comunicando entre otras personas y entre los otros planos dimensionales, porque los planos no es que están arriba y abajo, sino que está todo acá, ¿no? Son muchos planos dimensionales que está todas las dimensiones que están acá, está la tercera y están todas entrelazadas. Entonces, por eso puedes comunicarte con tus guías espirituales, con las personas fallecidas, con personas que estén en distintos estados de conciencia, en distintos niveles de conciencia, estos estados dimensionales. También algo que quiero compartir con respecto a la mediunidad, que a veces se piensa que es la comunicación entre las almas. Pasa mucho, me ha pasado en las experiencias, no solo la comunicación entre la persona, yo haciendo de canal, pero entre la persona y un espíritu, ¿no? De un alma fallecida, puede ser de este planeta, de otro planeta, etcétera, hay muchas posibilidades, sino que también cuando justo me pasó en una sesión el otro día,
Pero pasa cuando las personas no tienen comunicación en esta vida, no tienen, no que no tengan comunicación, pero sí que tienen una comunicación superficial, ¿vieron? Superficial, o que esto de, bueno, nos juntamos, comemos, más que nada bueno, se puede ver en la familia, ¿no? Nos quedamos en el compartir lo cotidiano por ahí, ¿no? Claro. ¿Qué hiciste hoy? ¿No? Sí. No sé. ¿Cómo Sí, compartir está lo el día? cotidiano. ¿Cómo está el día, el clima? Sí, lo superficial, ¿no? Cómo te sentís No, o cómo estás, sin tocar toda esa parte. Bueno, ahí también, por ejemplo, en la sesión del otro día vino la madre que estaba viva. Entonces también se da esa comunicación. También la mediunidad es la comunicación con un fractal, una parte de tu alma que de otra vida que te trae cierta información, ¿no? Ciertas cosas que vos ya sabías hacer y las haces acá. Conectás con distintos... es quizás para la mente medio difícil de entender. Es algo multidimensional, no es desde nuestra mente lineal nada más, es experimental, ¿no? Entonces es como en la experiencia vas viendo los diferentes... Bueno, yo sé que Mari, perdón, ya no me quiero ir por las ramas, pero sé que Mari tenía algunas preguntas. Sí. ¿Cómo se pueden comunicar los espíritus con nosotros y si los molestamos a ellos cuando hacemos mediunidad? Sí, porque eso también es algo que está en el inconsciente colectivo, o por lo menos en el mío. En algún momento ahí. Sí, siento que hay mucho miedo. Yo tenía miedo antes también. O sea, de más chiquita y adolescente a mí me daba miedo. Era algo que traía también, pero sentía como miedo, que es el miedo ese también, ¿no? De afuera. ¿Cómo nos podemos comunicar de diferentes formas? De diferentes formas cada uno, ¿no? Algunos escuchan, algunos... Esto no quiere decir que sea único, sino que se puede, o sea, podés escuchar, podés sentir, podés oler a través del olfato, a través de la vista, ya sea la vista física, entre comillas, de verlo afuera o dentro, sí, que es lo mismo, pero a través de imágenes, voces, también hay personas que escuchan voces afuera, voces como si estuviéramos hablando entre nosotras, y otras personas se escucha una voz adentro de la cabeza como si fuera como el pensamiento, es la misma voz. O sea, esto es cuando te comunicas, claro. Sí. Y esto le pasa a todos los medios. Distintas formas, digamos, de percibir esos, digamos, como esas almas, digamos, claro. Distintas maneras de claro. A mí me pasó que mi papá cuando se fue, la noche anterior a irse, él se fue a la mañana, yo escuchaba como murmullos de una mujer, una voz, y yo decía, Mirá. es mi abuela. Mi papá levantaba la vista así y miraba, ¿viste? Pero fue en ese... No estaba haciendo mediunidad ni nada, pero lo estaba escuchando. Claro. Sí, sí, claro. En realidad me estaba... Porque todos somos medium, o sea, claro, todos somos canales. Sí, pregunta sobre eso. Esto que decís de escuchar y además tiene que ver con el canal, tiene que ver con el medium. Puede ser que alguien vea imágenes. Por ejemplo, me pasó una sesión, yo tomé una sesión y la medium me decía, veía imágenes y cosas que me transmitía y que para mí veía dibujos, escenas, situaciones, colores, y esa era la forma. Entonces, ¿tiene que ver con el medium o tiene que ver con el alma o el espíritu que está queriendo transmitir? No, tiene que ver con el canal. Con el canal, sea, cada uno claro. Canaliza diferente y a medida que vas desarrollando también se va abriendo el canal. A medida que vas limpiando el canal. Es como siempre digo, es como una canilla que cae una gota y a medida que vas abriendo va cayendo. Buena pregunta. Desde mi experiencia, con la práctica. Con la práctica, con lo que a veces digo, ¿no? O toman el curso y después es la práctica. Yo me acuerdo que mi hija era chiquita y se iba a dormir, terminaba, no sé, a la 1 de la madrugada y yo estaba sentada ahí una hora conectada y ahí vas limpiando el canal. En la conexión. En ese momento. Sí, todos los días. O sea, en la práctica diaria. De hecho, lo sentís. En la conexión espiritual, pero en la conexión, que es en la conexión con vos en realidad. Es en la conexión con el corazón. Y ahí, que es el portal, y ahí va a ir limpiando, ¿no? Bueno, después... Aprender a escuchar, ¿no? A escuchar el alma, de a poquito, sí. ¿no? Esto con el cuerpo, con esto, tomarte espacios, darle espacio, ¿no?
a estas prácticas que no les damos. No porque solemos, tiene que ver con esto de estar más en la mente o desde afuera, y no es desde ahí, sino desde el sentir, desde el cuerpo. Lu, y hay otra cosa que también anoche estaba pensando. Sí es importante explicarle a la persona que está por fallecer que ya no va a abrir los ojos. Y a dónde va a ir y qué le espera, más o menos acompañarlos. Porque a veces sucede que, bueno, lo he visto en películas, no sé, a mí me pasó con mi papá que se fue y se fue. Pero, viste que le ocultan la enfermedad cuando los médicos le van a decir que tienen algo y no le decís. Yo siento que sí, que está bueno el tema del acompañamiento, sí, creo que sí, obviamente como cualquier persona y más en ese momento. Acompañar esa transición, obviamente que en ese momento también están sus guías, está acompañado, pero acompañarlo desde acá en el plano físico y para mí en ese momento y en cualquier momento decir la verdad. O sea, no ocultarlo. No. Y después... Para que tenemos mensajitos, vamos a seguir. Tenemos, déjame que leo mensajitos. Tenemos a tu hermana, a Mary, te que llevo siempre la mesita está... de luz. Mary dice, hola reinas, me encanta verlas. Y Mariel con la gorra, estás igual, papi. Sí, porque es verdad, él siempre estaba con la gorrita y su bicicleta. Y por algo lo trajiste hoy, mira vos. Sí, por algo desperté Miguel nos dice, hola chicas, soy Miki de Un Poquito Menos. Es medio querer o reventar, pero me pasó de soñar con alguien que ya no está en este plano y que lo que me decía era algo que terminó pasando. ¿Qué podemos traer de información o luz a esto que nos cuenta Miki? ¿Qué viene a hacer eso? ¿Él está haciendo canal? ¿Cómo...? Sí, no sé. A través de los sueños también puedes canalizar. Cuando estamos dormidos estamos más relajados, por eso es en la práctica de la conexión, en el día a día, que lo puedes hacer como si estuvieras, no voy a decir que es como si estuvieras dormido, pero sí, entras en un estado alterado de conciencia, que entras por vos mismo. Entonces en ese momento, en los sueños también, esto que pasa en los sueños, estás más abierto a recibir el mensaje porque no hay tanta interferencia mental. Bien. Cuando haces también la práctica espiritual, estás conectado, ahí también estás más abierto a sentir. Porque digo a sentir porque los mensajes pueden llevar a través de la comunicación, a través de diferentes formas, ¿no? Uh-huh. De sentir el alma. Yo, por ejemplo, siento cuando hay un alma, lo sé. Lo siento, veo de diferentes formas y escucho. Uh-huh. Esas son las formas que yo canalizo. Pero tiene que ver con eso, con la limpieza del canal. Del canal y sí, obviamente cada uno va a canalizar de forma diferente y le va a llegar información diferente. Pero confiar en eso, porque después también despertás y es como que está tu mente. Sí. Confiar en lo que, la verdad es confiar en lo que sentís desde el corazón. La intuición también, ¿no? ¿O no? La verdad. Ese canal que a veces tenemos tan apagado, tan dormido. Sí. Sí, a mí incluso mi madrina, antes que mi papá lo interne, que sepamos que tenía cáncer, la sueño, que ya está fallecida del año 83, por ahí, la sueño que estaba bailando un vals y yo no la soñaba ella, con alguien, con una persona de espalda, así, y me di cuenta que era mi papá el que estaba ahí. Bien. Y dije y una preguntita más. Dale, tenemos que ir cerrando. La mediunidad para una persona que está en duelo en este momento, ¿es sanadora? Bien, buena pregunta. ¿Lo pueden hacer? Uh-huh. Me han pasado experiencias en sesiones, más que nada sí, eran varias personas que estaban en duelo, pero con registros. Ahí descubrí, o sea, fui más consciente del tema de la mediunidad cuando me preguntaban por un ser fallecido, un familiar, o en los cursos, que había fallecido hace poco, y el alma de esa persona, ¿no? Se comunicaba con la persona. Así que sí, o sea, es indistinto. Depende, también se puede llamar... a mí no me gusta llamar, no pasa nada, podés llamar al alma, el alma viene o no. Pero, si quiere dar un mensaje, viene. Claro, yo directamente, o sea, como somos canales, ya el alma desde el otro plano es como que ve la luz, entonces te hace llegar. Mismo podés estar hablando por teléfono con una amiga de otro país y el alma está y va a venir. Y vos podés recibir el mensaje, ¿no? Elevar almas. Claro, no hay distancia, eso también está bueno, no hay tiempo, no hay espacio. La película, me vino, en un momento estabas hablando algo, me vino la película todo el tiempo, a todos lados, me sale en inglés, Everywhere, All at Once, sí. Esa película es como ficcionalizado y muy hollywoodinizado, pero es un poco esto de los planos de las vidas pasadas, de la información, de acceder
Sí, esto que compartían también de los lugares o de los entornos o de tomar conciencia, yo me fui dando cuenta que era también eso, después vos lo medís, ¿no? Podés, bueno, lo vas manejando, vas aprendiendo como todo, pero esto, que podés estar hablando con una persona, con un cliente, una vez me pasó con un nene que era de un grupo, pero porque justo yo ahí estaba todos los días haciendo sesiones, entonces estaba, pero si no, capaz otro día que estoy con otras cosas, no hilás, o es mucha información y no sabes de dónde, que no importa igual. Y era un nene que estaba en un grupo que había fallecido, a una mamá que estaba en un grupo de una amiga que vivía en México, de una terapeuta. Entonces pasa eso. Y también quería compartir algo que me parece lindo para poder verlo de otra manera, que se lo compartí a Mari en el viaje, que es cuando viajé a Bali, a Indonesia, hace unos años. Cuando llegamos, hay un palacio y habían todas coronas. No sabíamos en ese momento de qué se trataba. Y después, cuando hicimos una visita, un guía nos contó que era era el príncipe, el hijo del rey que había fallecido. Y bueno, y ahí nos cuentan cómo es allá en Bali, allá se siente la energía, por lo menos en ese lugar, en Ubud. Después hay distintos lugares, la energía espiritual, cómo ellos cuidan la energía, la conexión, y sentís que está flotando ahí, sentís una energía en el ambiente, esto que más allá de que uno la genere, el ambiente, ¿no? Cómo te sostiene esa energía, ese amor, esa liviandad. Y bueno, allá contaban que el príncipe hacía 6 meses que estaba en la casa. Ellos cuando fallecen se quedan primero, la familia lo tiene en la casa, en un lugar de la casa, y después van haciendo la despedida y se van despidiendo, siguen con ellos y después hacen una ceremonia. En este caso, como era el príncipe, fueron muchas personas de otros países también a despedirlo, y es con alegría, o sea, es una fiesta porque ellos lo ven como que está trascendiendo el alma a otro plano, ¿no? Esta liberación, así, bueno, ellos lo hacen a través de una cremación. También le contaba a Mari que en otra comunidad de ahí cerquita, que hay, bueno, un volcán justo en esa comunidad, los cuerpos quedan en la tierra directamente, sin enterrar, sino arriba de la tierra, esperan que se descompongan, y cada uno tiene su ritual, sí, pero la energía, la verdad, y esa energía me conectó con ese momento de mi abuela, porque yo en ese momento, o sea, sentía la energía densa, digamos, cuando ella estaba sufriendo, pero no es en el momento que ella falleció y que exhaló, ahí hubo paz. Claro. Y allá, cuando están elevando al alma, hay paz. Y eso no duele nada. Claro. Es que vos sabés que es tiene digno de celebración. Para mí, esto después para compartirlo en otro programa, porque tenemos que ir cerrando. Sí, tengo 1000 preguntas todavía. No. No, ahora no. Otro día, por favor. Podés volver otro día si querés. Hay mucho programa. Esto es un tema para hablar. Hay mucho programa que nosotros tenemos. Yo cuando era chiquita, mi familia vivía en Jujuy y siempre íbamos a Jujuy. Y en Jujuy era ver cómo iban al cementerio cantando, bailando las flores, la cosa, no sé qué. Mira, y no veía gente llorando. Acá en Jujuy. Acá al lado. Sí, lo hacen, es Entonces verdad. digo, hay mucho programa en todo lo que consumimos, los libros que leemos, las películas que vemos, la cultura que nos trae esto de el grieve, ¿no? No me sale la palabra en castellano, pero esto es como... Crime. No, el grieve, estar como mal medio sí. Así bajo. Está bueno para recomendar el libro tibetano de la vida y de la muerte. También. Que eso también me llevó antes que se vaya tal cual. al otro plano y te ayuda. Hoy vamos a cerrar un poquito antes, tenemos que cerrar un poquito antes porque tenemos una situación acá muy linda, muy hermosa que tiene que ver con el canal. Estamos haciendo como una nueva imagen, estamos renovando la cara de Improts y obviamente que la tenemos a Sofi, que ya está sacando fotos, que estuvo sacando joven, fotos Sofi. todo el día de mucho hoy. filtro. La invitaba a tener el lujo de estar en alguna foto, seguramente, alguna historia, pues justo vino hoy, el día de las fotos oficiales. Vamos a hacer fotos, vamos a cambiar las portadas, vamos a estar renovando todo acá. Exacto. Así que... Maquillanos un poco como vos. Trajiste ahí. Bueno, au natural. Naturais. Vamos a agradecer entonces a Cosmética Bequim. Vamos a cerrar, vamos a contarles que todo el espacio de Improts está auspiciado y gracias a la gente de Cosmética Bequim y de Creolarte y obviamente de Brasilia Keratin también, de Real Brazilian, perdón, también estamos acá gracias a ellos. Bequim Cosmética Capilar, innovación continua. Ahí tienen el QR, lo escanean y ven todos los productos
productos. Si querés conseguir alguno de los productos de Bekim, te podés contactar con cualquiera de los revendedores y distribuidores que hay a lo largo de todo el país, a lo largo de lo ancho, por todos lados. Y si no conseguís tus productos Bekim, hablás con Bekim y decís, vivo en tal ciudad y no hay Bekim acá, listo, no te preocupes que los chicos se encargan de hacértelo llegar. Te van a responder. Ahora le vamos a dar un hermoso regalito a nuestra invitada de los chicos de Bekim o de Criolerto, ahora vamos a ver qué regalito le podemos hacer. Así que bueno, hasta acá llegamos, tenemos al resto de las reinas del otro lado de la puerta esperándonos, a Dai y a Bren para hacer unas fotitos. Me quedé con mucho, eso es un tema que a mí me encanta, el tema de la mediumnidad, me quedé con muchas ganas, pero una pregunta así para cerrar es, vos das sesiones, o sea que si alguien tiene alguna duda o algo, te puede contactar en @amaneceracálico, todo junto. Acuérdense que Akashico se escribe con K la primera vez, la duda, y con SH, no es Akashico, con Y. Ahí está, gracias. Ahí Gracias. se lo había pasado al hacker, pero ahí están las redes de Lu, Amanecer Akashico, la pueden seguir, pueden ir a hacerle cualquier pregunta que quieran, cualquier duda que tengan sobre este tema, pedirle alguna sesión por ahí para sacarse más dudas y para vivirlo, ¿no? Como esto que decimos, vívanlo, experimentenlo, porque es tremendo, es un viaje de ida. Ay, mandamos un chivo ya que está. Dale, el 10 mándale de el mayo, chivo, sí. el 10 de mayo me olvidé de mandarle al hacker, no No soy importa. mucho de chivo, Dale, me dale, olvidé. dale. Manda el chivo. Fluí. Dale. El 10 Chivo, de mayo en rápido. el Parque Cervecero vamos a estar brindando una sesión de conexión con Luciana. Sí, una sesión de sanación ¿A qué hora? a las 11. 11 de la mañana, el 10 de mayo. Hay que inscribirse. Sí, nos pueden contactan escribir con- por cualquiera con de los Luciana, Instagram sí. o el de Mari. Mariel Bien. sin redes o Amanecer Akashico. Perfecto. O nos mandan un mensaje a Reinas de Copa al WhatsApp que También. está acá arriba, el Nos avisan. 1138878362, y nos mandan un mensaje y les pasamos toda la info de esta sesión que va a estar espectacular. Gente, Feliz miércoles. feliz miércoles, feliz miércoles. semana. Acá en Argentina, feriado largo, disfruten, hagan cosas que les hagan Hagan lío, bien. dijo el papá. Ay, Les qué mandamos lindo. un beso, hasta la próxima. Chau, chau. Hagan